Presentamos a Pablo Sáez Hurtado. Es escritor y doctorando en Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valladolid. Abogado y asesor jurídico multidisciplinar. Consultor de Legal Tech en IA. Responsable académico en The Legal School y socio en Odyssey IA. Agradecemos a Pablo Sáez Hurtado, que nos dará la conferencia Desafíos éticos de la IA. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo vengo aquí en nombre de Odisseia. Ya saben ustedes que Odisseia es un observatorio de impacto social y ético de inteligencia artificial, el más importante que hay ahora mismo en España. Nace en 2019 por un grupo de particulares, profesionales particulares, que muestran una preocupación sobre los problemas éticos y jurídicos que muestran los algoritmos. Por aquel entonces ya saben ustedes que los LLMs de inteligencia artificial generativa no existían y por consiguiente, los desafíos generalmente en aquel momento estaban vinculados a las cuestiones de algoritmos, de Big Data, automatizaciones, etcétera, ¿no? Luego ya en 2022 cambiaron las tornas y el desafío se centró en, sobre todo, los grandes transformers o los modelos Large Language Models, los grandes modelos de IA generativa. Bueno, yo lo que voy a hacer en esta hora y media que se me ha asignado, dejándoles a ustedes tiempo para que me pregunten cuanto consideren. Bueno, cabe señalar que yo soy jurista, soy abogado, pero me voy a centrar hoy en la parte, curiosamente, no estricto sensu jurídica. Me voy a centrar en la parte ética, porque además es una parte inédita y muy poco explorada en estos contextos. Entonces, si me permitís un momento, que voy a compartir el enlace con más personas que me están preguntando del ecosistema español para que puedan visualizarlo. Si me dan un segundo, se lo agradezco, por favor. Y así tenemos más personas. Bueno. Como iba diciendo, mi ponencia de hoy va a ser básicamente hacer un abordaje sobre la cuestión no elaborada, no desarrollada, porque no hay consenso y además está bastante fusionada en el lenguaje, en el argot de este universo de la iGovernance, la cuestión ética con la cuestión jurídica. Yo voy a hacer un abordaje no precisamente la cuestión jurídica en sí, que también lo voy a hacer muy exiguamente, sobre el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y cómo va a ser la gran norma de referencia internacional. Me voy a centrar en una cuestión también pues de crítica, que es básicamente que no tenemos una ética de la inteligencia artificial stricto sensu desligada de la cuestión jurídica, ¿no? Ese es el epicentro de mi exposición y donde yo puedo más agregar valor, porque es una postura, insisto, inédita, ¿no? Y entonces, partiendo de esta premisa de que hay que saber discernir cuando hablamos de la ética de la inteligencia artificial, de lo que es, lo que queda exclusivamente reducido o encorsetado en el paraguas de lo jurídico, a lo que no es ética de la inteligencia artificial. Entonces, voy a poner a ustedes un ejemplo para que me entiendan perfectamente y empiezo con mi hilo conductor. Vamos a ver, el problema de la ética de la inteligencia artificial es que desde que empieza a aparecer esta disciplina, ya saben ustedes que la inteligencia artificial nace como disciplina a mediados de los años 50, donde tiene un papel preponderante el famosísimo Turing y también, por supuesto, McCarthy, ¿no? Y entonces en esa famosa conferencia del año 56 acuñan esta combinación, ¿no?, para vincular y subsumir la disciplina académica que estamos estudiando, la parte ética, ¿no?, que es la inteligencia artificial. Lejos de hacer un análisis de la conveniencia o no de esta terminología, que desde luego es bastante susceptible de cuestionarse, yo creo que la clave de bóveda de esta cuestión es entender por qué en la actualidad no estamos sufriendo los inviernos que ya habían sufrido persistentemente en casi 3 o 4 ocasiones la evolución histórica de esta disciplina. Ya saben ustedes que para poder lograr hacer todo lo que alcanzó OpenAI, ¿no?, a partir especialmente de las postrimerías de noviembre del 22, el gran LLM ChatGPT 3,
básicamente necesitamos dos cosas. La primera es datos a mansalva, el Big Data, producido por el Internet de las cosas, que no es estrictamente solo Internet, y por lo que se llama el Internet 2.0, ¿no? Que son las redes sociales, etcétera. Y por algoritmos que se embeben de datos personales y no personales. Bueno, la segunda cosa que necesitamos, aparte de ese Big Data, es capacidad de cómputo. Y además, capacidad de cómputo bien canalizada. Y cuando digo bien canalizada, me refiero a que capacidad de cómputo bruto no. Es decir, lo que necesitamos es una capacidad de cómputo que sea capaz de movilizar de manera fructífera todos esos datos. Y esa manera fructífera y bien canalizada es la que proporcionó el famoso paper Todo lo que necesitas es atención, que creó Google con el famoso Machine Learning y Deep Learning, que luego acabó derivando en las redes neuronales, que son, digamos, las vísceras técnicas, la combinación tripartita de las vísceras técnicas que acabó llevando a que los sistemas maestros expertos en una cosa específica acabasen con este lenguaje natural y estas neuronodos o redes neuronales sintéticas que canalizan todo ese Big Data hasta los grandes Transformer o el LMS, ¿no? Que es lo que luego OpenAI, como saben ustedes, sacó a mercado en 2022, ¿no? Luego abordaré el por qué desde el inicio, es decir, desde el nacimiento, SNILO, esta tecnología es bastante polémica a nivel ético y jurídico porque se escuda en un fraude de ley de una directiva europea, que es la del año 2019, de minería de datos por excepciones de investigación académica e investigación médica, cuando resulta que luego no fue así. Es un fraude de ley. Bueno, y esa ya saben ustedes las problemáticas que tenemos a ese respecto actualmente, ¿no? De propiedad intelectual, etcétera, que luego abordaré. Y entonces lo que ocurrió es que con esa combinación nosotros tenemos actualmente una época de delirante velocidad de esta tecnología, que además existen cada vez más grandes empresas, corporaciones tecnológicas, muchas de ellas vinculadas al mundo de Silicon Valley, que cada vez que saca la competencia un nuevo modelo o sistema de IA generativa, a la semana siguiente, o incluso esa semana a finales, se saca uno nuevo, ¿no? Una nueva versión, actualizado, un update del que ya tuviera cada empresa, que supera el anterior. Y entonces en los famosos Vermax de los chatbot Arena vemos que resulta que supera el modelo que se presentó el lunes, ha quedado obsoleto frente al del viernes. Entonces estamos en una situación de verdadera delirio. Bueno, a efectos de que estamos hablando de una tecnología de un poder inimaginablemente súbito, pero a mayores combinado con una celeridad inasumible por los estándares cognitivos tradicionales de la condición humana. Bueno, esto nos conduce a plantearnos que durante todo este hilo conductor histórico, la disciplina académica de la inteligencia artificial nunca tuvo realmente, digamos, un interés concomitantemente a su desarrollo científico de desarrollarlo en estándares éticos y, por supuesto, jurídicos. Realmente, como ya saben, Isaac Asimov plantea las famosas leyes que, digamos, que podía ser el parámetro de base sobre el que poder cimentar todas las cuestiones éticas, ¿no? Y jurídicas. Y, bueno, digamos que aparte de la famosa postura de las leyes de Isaac Asimov, estaba bastante yermo el panorama a este respecto. Y eso nos conduce a que, bueno, bastantes corporaciones tecnológicas de Silicon Valley establecen una serie de principios mínimos, que además no cumplen ni siquiera ellos, pero en fin, por lo menos una declaración de carácter de basamento referencial, por supuesto de soft law, es decir, no vinculante, que son los famosos principios que aparecen en torno al 2000, bueno, en fin, poco concomitantemente a este paper tan importante, y que van a ser otra base fundamental de la parte, insisto, ética, que luego va a acabar llevando a la jurídica, que son los famosos principios de Asilomar. Bueno, sin embargo, ¿qué pasa? Pues que de nuevo Europa tiene la iniciativa, el liderazgo y el empuje regulatorio mundial. De igual manera que ustedes ya sabrán que Europa tuvo la total capacidad de liderazgo de la cuestión de la privacy, de la protección de datos, Europa de nuevo vuelve a liderar la cuestión regulatoria de la inteligencia artificial. Por desgracia no es parejo a la cuestión técnica, porque como saben en Europa no tenemos ningún gran modelo. El único gran modelo que teníamos de inteligencia artificial generativa es Mistral, que por cierto es bastante defectuoso a nivel técnico frente a su competencia norteamericana y china, y además está
totalmente capitalizada por Estados Unidos. Por lo tanto, habría que preguntarse si stricto sensu es europeo o no. Y además no tiene mucho sentido utilizarlo porque vuelvo a insistir que es bastante deficitario a nivel técnico frente a su competencia. Y ya saben ustedes también que también tenemos los modelos open source, que no lo he dicho. Los modelos open source se caracterizan por una actividad colaborativa de carácter altruista de una comunidad de técnicos y de personas entusiastas que, sin embargo, plantean infinidad de problemáticas más a nivel jurídico, de ciberseguridad, protección de datos, propiedad intelectual, secreto industrial, sesgos, alucinaciones, etc., etc. Bueno, pero luego ahondar en esa cuestión. Y entonces llegamos a Europa. Y aquí está el epicentro de mi postura de la ponencia. Europa, en el año 2017, finales, principios de 2018, crea un comité de altos expertos que tienen nada más y nada menos que abordar una cuestión realmente apasionante, porque supone una fractura del modelo jurídico que ya establecieron los, digamos, padres fundacionales del derecho europeo, que es el derecho romano. Y básicamente el derecho romano sostiene la postura de que realmente hay dos sujetos, ¿no? Digamos, dos realidades que pivotan en el contexto del ordenamiento jurídico. Uno es las personas y otro son las cosas. Res y las personas. Aunque luego hay una cuestión fascinante, que es en fin, los esclavos, ya saben ustedes que en Roma no tenían naturaleza jurídica, ni capacidad de obrar, ni capacidad jurídica, y por lo tanto, cuando uno no pagaba una deuda, podía literalmente mutilar al esclavo y pagarla a través de la entrega de una de sus, en fin, de las partes de su cuerpo. Entonces, claro, había que preguntarse a los esclavos qué eran, ¿no? Si eran una cosa, si eran una persona, etcétera, ¿no? Y luego estaban los animales, que como ya saben ustedes, durante mucho tiempo, por desgracia, en el derecho europeo se les calificó como meramente cosas muebles. Es decir, cosas, no tenían ningún tipo de personalidad jurídica más allá que la que he señalado, pero poco a poco, gracias a Dios, ahora se las trata como, bueno, seres dotados de sensibilidad, que tampoco sé si es estrictamente un estatus adecuado al que le corresponde. Pero, desde luego, evidentemente, los esclavos tenían ese problema. ¿Por qué resalto esto? Cuando en 2017, 2018 se crea este comité de expertos, tiene una misión muy fácil. Esta misión es discernir si los software avanzados tienen responsabilidad y, parejamente, porque así tiene que funcionar el derecho europeo y occidental, personalidad jurídica, porque aquí estoy diciendo con esto, es decir, estamos hablando del mito de Blade Runner. Es decir, puede tener un hardware, una personalidad jurídica propia desligada de su titular, puede tener un patrimonio propio, puede ir por el mundo generando daños, problemáticas, sin que tenga que responder alguien por él, porque autónomamente responde este hardware, que realmente tiene embebido un software. Pues evidentemente eso es un ridículo, ¿no? Entonces, la posición de este comité de expertos de estas cuestiones dice, no, es imposible, no se puede consentir sostener que el software, por muy avanzado que sea, tenga personalidad jurídica propia. Y entonces lo que delimitan es que no van a conceder la personalidad electrónica, a los software avanzados. Y que, por lo tanto, lo que va a proceder es delimitar que la responsabilidad extracontractual o de daños o civil, si quieren ustedes decirlos, que se dimane de un defecto de un software, va a ser enteramente responsable el titular, fabricante o lo que se delimite a nivel contractual. Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque aquí aparece la base jurídica y ética, porque insisto que no están desligadas, y esa es la postura que yo sostengo que deberían estarlo, de la ética de la inteligencia artificial. Y entonces se decide en 2019 crear un documento trascendental a nivel de ética y de derecho, porque es la base de la regulación mundial sólida que existe, porque hay muchos principios y pronunciamientos, pero realmente esto es lo sólido que existe, lo vinculante, lo exigible y lo coercitivo. Básicamente se determina las directrices éticas de una inteligencia artificial fiable, segura, confiable, robusta y transparente. Y en ese documento del 2019, que se hace por este comité de expertos de inteligencia artificial y responsabilidad civil y de otros comités de la comisión, se delimita una serie de principios ordenadores básicos, principios generales, que viene a asimilarse, aunque es un documento jurídico de soft law, es decir, ya saben ustedes que en el derecho hay dos tipos de documentos. Están los de jus cogens y los de jus dispositivum. Es decir, los de jus cogens son principios coercitivos, es decir, ustedes no tienen ninguna capacidad negociadora sobre ellos.
Eso es lo vinculante, el derecho vinculante. Y luego están los principios, los soft law o ius dispositivum, que básicamente consisten en que son modulables, que son flexibles y que además no son vinculantes, son autogobernanza, ¿no? En este lenguaje de la IA, o autorregulación, o gestión jurídica, un marco que se autodota, una organización, una institución, etcétera, que también se suele decir los códigos de buenas prácticas. Bueno, ustedes sabrán que las empresas son muy dadas a hacer códigos de buenas prácticas, pero realmente eso no tiene una eficacia, porque un código de buenas prácticas, si no tiene un elemento exógeno que esté fiscalizándolo, puede hacer realmente lo que quiera, puede quedarse en un brindis al sol o papel mojado totalmente. Bueno, ¿a dónde nos conduce todo esto? Nos conduce a que la base de la ética de la inteligencia artificial, más allá de los principios de Asimov, más allá de estos este pronunciamiento de Asilomar y más allá de este documento, de las directrices fiables, éticas, robustas, de una IA segura del 2019, todas tienen un patrón común y es que no son propiamente éticas. Es decir, lo que quiero decir es lo siguiente. Son aproximaciones jurídicas, prenorma. En el derecho, antes de la norma, existen este tipo de documentos que vienen a ser no vinculantes, sino coercitivas. Es decir, cuando digo coercitiva es una multa, por ejemplo, o el Código Penal me dice que si yo cometo una agresión sexual, supuesto de hecho, consecuencia jurídica, seré susceptible de, si efectivamente se muestra mi culpabilidad, de que se me impute, ¿no? Y que se me imponga una pena privativa de libertad de X años. Es decir, yo por mucho que yo considere que no me quiero vincular a un código penal, si voy por la calle y cometo una violación o un asesinato o un robo o un hurto o vaya usted a saber, se me va a aplicar independientemente de mi consentimiento esa pena, porque el Estado tiene la monopolización de la violencia, para evitar precisamente lo que Hobbes decía del estado de naturaleza, es decir, que todos nos saquemos, violemos, asesinemos, etc. Bueno, entonces, el problema de la ética de la inteligencia artificial y mi tesis es básicamente que todos los pronunciamientos que existen de aproximaciones a esta cuestión son pre-ley, pre-norma. Es decir, los juristas hemos monopolizado todo ese lenguaje y hemos monopolizado toda la posible disciplina emergente a crear, que es la de la ética de la inteligencia artificial. Y hemos anulado la posibilidad de que los filósofos propiamente dicho, los éticos propiamente dicho, o otras disciplinas como pueden ser los psicólogos o los propiamente científicos, delimiten lo que es la ética de la inteligencia artificial. El derecho ha cometido una monopolización del lenguaje de la ética de la inteligencia artificial. Y la industria también, evidentemente con un interés que ahora resaltaré. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ética de la inteligencia artificial, la que existe es pre-ley, pre-norma. O sea, realmente no es una ética estricto sensu en el propio lenguaje. Debería existir una disciplina autónoma, genuina, propia, no vinculada estricto sensu al derecho, que fuera la de la ética de la inteligencia artificial. ¿Y por qué debería existir? Porque además va a enriquecer absolutamente esta cuestión. Es decir, si nosotros solamente tenemos un parámetro de referencia para decir lo que es la ética de la inteligencia artificial y es la pre-ley, estamos anulando, estamos cometiendo una suplantación de la posibilidad, digamos, una suplantación de la posibilidad de que otros colectivos profesionales delimiten lo que es o no la ética de la inteligencia artificial. Es decir, podríamos estar anulando, aunque por supuesto estos colectivos deberían movilizarse y no lo están haciendo, ahora diré también por qué, mis sospechas, la imposibilidad de que se cree una ética de la inteligencia artificial propiamente dicha. Es decir, dentro de los parámetros del paraguas de la filosofía. ¿Cuál es el problema de que no exista esta ética de la inteligencia artificial desligada del derecho? Pues que el derecho es una ciencia que sus principios ordenadores y sus parámetros de referencia comunes, sus principios generales, insisto, están muy vinculados a una serie de posturas de pensamiento único. Y eso, evidentemente, como ustedes ya imaginarán y sabrán, en la filosofía es absolutamente inadmisible. Entonces, el derecho lleva existiendo desde hace mucho tiempo en
en una matización, espero que no es curso de 30 segundos, una guerra desde los albores del derecho entre dos posturas muy claras, los positivistas, que consideran que el derecho es lisa y llanamente el marco jurídico que se dota a una comunidad política en un espacio-tiempo concreto, y los naturalistas, que son una serie de pensadores que creen que el derecho es más allá de lo que una comunidad política en unas coordenadas espaciotemporales concretas es derecho. Que básicamente se mueve por una serie de principios generales universales que son irrenunciables y que son atemporales. Me voy a explicar un ejemplo que van a entender perfectamente. Ya con esto cierro el discurso y me van a entender luego también mejor. En los parámetros positivistas, el derecho nazi sería admisible. ¿Por qué? Porque es un derecho que se dota a una comunidad política en un espacio-tiempo concreto y dicen que los judíos son susceptibles de ser exterminados porque no tienen naturaleza humana y son una plaga. Entonces, dentro de la mentalidad positivista, el derecho nazi es admisible. Sin embargo, si nosotros adoptamos una óptica metajurídica, que se desvincule de la cuestión de ese derecho que se dota una comunidad política de unas coordenadas espaciotemporales concretas, diríamos, no es admisible el derecho nazi porque rompe con el principio universal de que el derecho lo que debe hacer es velar por la paz social y la vida. Entonces, el problema de no tener una ética de la inteligencia artificial propiamente dicha es que el derecho tiende a ese pensamiento único y, por lo tanto, no va a consentir. También es verdad que es lógico, ¿no? Porque el derecho también vela por la seguridad y por lo objetivo y por lo universal. Sin embargo, la filosofía tiene el problema de que puede tender, aunque Sócrates se sacrificó precisamente, como ya saben ustedes, para hacer esa universalidad del pensamiento, ¿no? Aunque ahora está absolutamente fragmentada. Pero es uno de los problemas más graves que tiene a nivel ético y técnico y jurídico la inteligencia generativa, ¿no? Los famosos deepfakes o la vuelta, como a mí me gusta decirlo, del sofismo, porque ahora cada cual puede decir, creando texto, vídeo, audio sintético, que la realidad que está mostrándose es verdad y, sin embargo, es un fraude, es un producto sintético, ¿no? Y mucho ojo, porque eso genera una ola de desinformación que, vinculado con el analfabetismo tecnológico generalizado y la falta de pensamiento críticos que están en grado moribundo extremo, puede ser bastante problemático a nivel de erosión de una comunidad política y global, ¿no? De hecho, estamos viviendo un momento absolutamente inédito donde ocurren cosas realmente delirantes que nunca habíamos visto y, evidentemente, en cierta manera, esa descomposición generalizada de esos marcos de convivencia común, como bien ya venía sosteniendo en la moderna líquida Zygmunt Bauman, se está manifestando de una manera totalmente desaforada. Bueno, vuelvo otra vez a mi postura. Yo creo que efectivamente es muy negativo que los juristas se hayan apropiado, siendo yo jurista, insisto, pero aún así, hayan monopolizado la ética de la inteligencia artificial y hayan impedido que psicólogos, filósofos, pensadores, intelectuales hayan creado propiamente dicha una disciplina paralela. ¿Por qué? Porque además eso conecta con la problemática que tiene el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que ahora sostendré y ahora entenderán mejor ustedes porque vengo a defender que necesitamos una ética de inteligencia artificial autónoma, genuina, distinta y diferenciada del argot y lenguaje jurídico. Bueno, la pregunta del por qué no existe por parte de los filósofos y de los sociólogos y de los antropólogos y de los psicólogos y de los científicos, quitando Geoffrey Hinton, que es muy interesante su postura y el cómo está haciendo un movimiento muy parecido al que tuvo Oppenheimer de manera infructuosa en su momento, luego abordaré esa cuestión como extra, es básicamente que permitimos que el mercado pueda impregnar a un código de buenas prácticas, a una autorregulación soft law, la palabra ética. Y entonces nos da la sensación de que es suficiente, de la suficiencia. Entonces, a esto conecta perfectamente con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Pero habría que preguntarse realmente, tal como venía diciendo, por qué los filósofos y los antropólogos y los sociólogos han renunciado, y los científicos, a establecer una ética de la inteligencia artificial que responda a sus disciplinas y no permita que los juristas hayan monopolizado esa palabra, en muy buen sentido desvirtualizándola, porque tiene muy poco de parecido a la ética nicomato de Aristóteles, normalmente, o otro tipo de éticas que han existido,
frente, en fin, a esas posturas, ¿no? A las posturas de otras disciplinas. Bueno, pues francamente yo creo que se combina aquí un reconocimiento de modestia por parte de estos colectivos de que esto es una realidad de una complejidad técnica extraordinaria y el derecho evidentemente no se podía permitir eludirla, es decir, no se podía permitir, tal como ahora sostienen muchísimas hordas de personas legas en derecho y realmente analfabetas porque no tienen ni siquiera idea de lo que están sosteniendo, ¿no? Ese pulso entre innovación y regulación, etcétera, que realmente en mi ecosistema es imposible que pase una semana sin escuchar ese cliché, ese lugar común, absolutamente vacuo, porque luego profundizan y no tienen nada. Es decir, el pensamiento intenta profundizar, ir a la raíz en esas posturas y no encuentra nada, es absolutamente yermo. Bueno, pues la problemática es que el derecho no podía permitirse eludir, regular eso, por lo menos en Europa, ¿no? No sé en otras regiones, como ustedes en México, pero por lo menos en Europa no nos podíamos permitir, dado que tenemos ese deber moral kantiano universal, no regular la inteligencia artificial y no dotar, impregnar a los algoritmos de un mínimo marco ético, aunque vuelvo a insistir que muy flexible y muy soft law, que es el que viene en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Ojalá existiese una ética de inteligencia artificial autónoma que complementase lo que viene en el reglamento. Bueno, entonces, aparte de esa modestia de reconocer que esto es de una complejidad técnica que los juristas no se han podido permitir hacer porque tenían que hacerlo ineludiblemente, también existe la problemática de que, bueno, ustedes ya saben que en el mundo actual es una lástima, porque obviamente si tenía un contexto o lógica que resucitasen las disciplinas humanísticas clásicas, filosofía, teología, sociología, antropología, etcétera, es este momento, porque necesitamos un rescate de un pensamiento vigilante, persistente, de pensamiento crítico. Porque vuelvo a insistir que, aparte del problema de los opus sintéticos para desinformar, es decir, los deepfakes, tenemos otro tipo de cosas y otro tipo de problemáticas que evidentemente necesitamos rescatar el pensamiento crítico. Bueno, también yo vengo sosteniendo que la universidad debería renovarse en la forma en la que practica la docencia y una de las cosas que yo vengo a sostener es que esa línea divisoria entre el soft skill y el hard skill es realmente ridícula en nuestro momento. Bueno, y ya saben que el soft skill era precisamente el pensamiento crítico. Bueno, entonces, este problema de que no exista paralelamente una ética de inteligencia artificial, probablemente dicho, le deja el monopolio a los juristas y, por lo tanto, podemos vivir situaciones como las que se impregnan en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es lo que venía ahora diciéndoles, y ahora me van a entender perfectamente el porqué, la problemática. Bien, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es la gran norma internacional sobre esta cuestión, vinculante, tiene unas multas en el artículo 99 realmente severas. Estamos hablando de que aquel que incumple las famosas prácticas prohibidas del artículo 5 se les podrá interponer una multa de hasta 35 millones de euros o, en su caso, alternativamente, el 7% de la facturación media anual global del último ejercicio de esa empresa. Entonces, evidentemente, lo que ustedes comprenderán es que con un reglamento que te impone una multa de 35 millones de euros, si incumples una de las prácticas prohibidas, lo que tiene ese componente, ese poder coercitivo, aunque sea a nivel de sanción pecuniaria, a nivel económico, es de un profundo nivel precautorio, es decir, de prevención. O sea, porque tú ya sabes que es una multa de tal envergadura que directamente aniquila la capacidad patrimonial y el seguimiento de la actividad de tu empresa. Pero el problema es que cuando se creó este reglamento, ya insisto, después del 2019 se crea el famoso libro blanco de la Comisión. Después, en el año 2021, la Comisión propone al Parlamento crear este reglamento. Bueno, siempre se utiliza una palabra que va pivotando en torno a la justificación del por qué había que regularlo. Y esa palabra es humanismo tecnológico. Bueno, yo he abordado en el contexto de mi tesis doctoral en profundidad el reglamento y francamente les respondo abiertamente que me genera bastantes dudas decir que esto es un reglamento que responde a los cánones del humanismo tecnológico. Me parece más bien un reglamento propositivo y muy vinculado a los fines programáticos de la lógica del mercado, tal como ahora van a ver ustedes, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión, es decir, si nosotros no tenemos un parámetro de referencia conceptual
porque los filósofos, antropólogos, sociólogos han renunciado a crearlo, y encima tenemos un problema de que ha monopolizado el derecho la palabra ética de la inteligencia artificial, pues evidentemente sostener que el reglamento de inteligencia artificial es un reglamento del humanismo tecnológico es absolutamente irreprochable. ¿Por qué? Porque no tenemos una alternativa desde la que poder medir su cuestionamiento. Y ahí está el peligro. Bueno, entonces, este reglamento, ¿por qué no responde, a mi parecer? Hay muchas cosas que sí, evidentemente, pero ¿por qué hay cosas, elementos que, a mi parecer, no considero que responden a la lógica del humanismo tecnológico? Bueno, el humanismo tecnológico, ya saben ustedes, es una corriente de pensamiento también muy vinculada a la filosofía, pero también al mundo científico, que básicamente sostienen que no se puede permitir una sustitución de la condición humana por la inteligencia artificial. Bueno, eso es una declaración de principios de muy buena intención, pero habrá que ver si de facto se produce así, porque la evolución que está teniendo los LLMS es de tal envergadura que se está viniendo a sostener, y luego si quieren en las preguntas, si tienen ustedes la duda, lo podemos desarrollar, que la singularidad tecnológica, la famosa AGI, es fácticamente realizable en un intervalo de aquí a 5 años. Es decir, estamos hablando de un software que autónomamente no solamente tiene la capacidad de igualar las capacidades cognitivas humanas, más la combinación de que dispone de una visión de contexto en sus data centers de un nivel de datos que jamás podrá procesar ni en un 1% el cerebro, la combinación de X cerebros más inteligentes de los seres humanos. Estamos hablando de un nivel de procesamiento de información en esos algoritmos de Machine Learning a un nivel de celeridad que es imposible de igualar ni siquiera en un 1% por parte de los seres humanos. Pero encima tenemos otro componente que es el de la autonomía. En la famosa singular tecnología tiene un problema de autonomía, es decir, deliberadamente tomará decisiones propias, no será automatización, no será autonomía supervisada o supervisable por un ser humano, human in the loop, no. Estamos hablando de que se está sosteniendo por parte de las grandes corporaciones tecnológicas y, por supuesto, las corporaciones tecnológicas que está instrumentalizando entre bastidores la República Popular de China, que es factible el advenimiento de la singularidad tecnológica. ¿Por qué? Pues porque cada vez tenemos mayor capacidad de cómputo en esos clústeres delirantes de tarjetas gráficas de los data centers, que por cierto tienen que alimentarse con una cantidad de energía delirante y que además vamos a tener un problema de acuíferos porque necesita refrigerarse. Imagínense ustedes centrales nucleares vinculados con una enorme fábrica de data centers que además necesitan por X puertas que continuamente entre agua para refrigerarlos. O sea, estamos hablando de un impacto medioambiental de un nivel de delirio, ¿no? Y nadie está abordando realmente también ese debate concomitante. Bueno, entonces, si estamos sosteniendo esta cuestión de la singularidad, es realmente preocupante que no tengamos ese marco de la ética de inteligencia artificial, ¿no? Y que el único marco jurídico, que además utilizar la palabra ética como un pre-ley o un soft law, que acaba llevando hasta el reglamento, es insuficiente. Es insuficiente por lo que les voy a decir a ustedes, ¿no? Entonces, el reglamento de inteligencia artificial se dice que tiene elementos de humanismo tecnológico, que está basado en los principios del humanismo tecnológico, que básicamente es que no podrá sustituir el software a la condición humana, que el hombre siempre tendrá capacidad decisoria, bla, 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 ¿no? Y ese tipo de cosas que ustedes ya podrán deducir y aducir de la palabra, ¿no? Que el hombre estará por encima, humanismo tecnológico, es que el desarrollo de la tecnología tiene que estar supeditado a ese protagonismo del ser humano y a sus principios universales que se podrían llegar a desarrollar, porque no se han desarrollado, estricto sensu, en ese contexto de la inteligencia artificial. Y esto nos conduce a la naturaleza del reglamento. El reglamento, si fuese un reglamento del humanismo tecnológico, no tuviera una serie de cosas muy críticas, que ustedes seguro que van a comprender inmediatamente. Miren, lo primero que ocurre con el reglamento es que está exento la cuestión de la regulación del uso de la inteligencia artificial en el contexto armamentístico. No tenemos una regulación universal de los límites en la utilización de la causa belli, de la guerra, de las herramientas de inteligencia artificial. Es decir, ustedes han visto lo que ha ocurrido con la inteligencia artificial en Israel, en Gaza. Ustedes han visto cómo el conflicto de Ucrania enquistado y ahora
que ha resucitado y que está reverberando día tras día, hora tras hora, en el mundo a ver qué ocurre, ¿no? Bueno, ha utilizado masivamente inteligencia artificial. Es verdad que los drones que se van utilizando en Ucrania y Rusia y que van aconteciendo, ¿no?, entre las fronteras, o sea, que van penetrando las fronteras, bueno, pues están en muy buena medida monitorizados. Algunos son autónomos, ¿eh? Bueno, sin embargo, estamos viendo una utilización masiva de herramientas de inteligencia artificial, ya sean de hardware o software, en las inteligencias, ese servicio de inteligencia, quiero decir, del Mossad en la cuestión de la destrucción de Hamas en Gaza. Y estamos también, ya vieron ustedes también lo que pasó en el Líbano, que monitorearon la explosión de X talkie-walkies de estos, bueno, en fin, ya saben ustedes a lo que me refiero, estos altavoces de comunicación, etcétera. Y se está utilizando masivamente inteligencia artificial para la causa de las guerras, ¿no? Las guerras que por ahora existen y que podrán existir. Por ejemplo, vean ustedes el problema de Taiwán que tenemos ahí, que además tiene un componente también de inteligencia artificial detrás, porque saben ustedes que los chips de Taiwán son fundamentales y saben ustedes también que la información que tienen los data centers de Taiwán es fundamental, ¿no? Y ahí hay otra problemática que le interesa profundamente a la República Popular de China en esta lucha de guerra de Tucídides, a ver quién tiene la hegemonía entre las dos posturas internacionales, ¿no? Bueno, entonces el reglamento excluye la regulación de la utilización de inteligencia artificial en el contexto bélico. Bastante polémico si decimos que es humanismo tecnológico. Además, excluye explícitamente también el software open source, los LLMs open source, es decir, no los que vengan de modelos comerciales o empresas comerciales, sino que son producidos por la comunidad siempre y cuando no afecten al alto riesgo o se pongan en el mercado. Bueno, eso es también bastante cuestionable, porque ya saben ustedes que los modelos open source suelen tener un problema de censura. Es decir, como no son comerciales y como no se van a exponer al mercado, se suele omitir que tenga un mínimo de control, respecto a los contenidos que se permiten en los output. Es decir, ya saben ustedes que los modelos, por lo menos ChatGPT y otra serie de LLM de inteligencia artificial generativa, según tú que le preguntes, por ejemplo, imagínense ustedes contenidos de carácter luminoso, pornográfico, les va a responder de manera muy clara y evidente que ellos no van a darles una respuesta de esa naturaleza. O si, por ejemplo, ustedes, sí que es verdad que hay muchísimos vídeos en Internet, especialmente en YouTube, que les van a asesorar en un tutorial de cómo poder trampear el modelo. Pero, en fin, eso también pasa, por ejemplo, con las VPNs, ¿no? Cuando hay esos bloqueos de que en Europa no llega X herramienta antes del tiempo y allá aparecen todas las hordas mediáticas diciendo que la regulación impacta en la nación y bla, 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 ustedes con una VPN en un segundo en el navegador Opera pueden accederlo. O sea, realmente son cuestiones de bloqueos de seguridad realmente irrisorios e ineficaces. Bueno, la cuestión es que el open source tampoco está regulado en el reglamento, salvo con esos contextos. Y luego la tercera cuestión que a mí me genera más sentimientos encontrados respecto a si esto es un reglamento del humanismo tecnológico, es que excluye la responsabilidad de los usuarios. En el lenguaje del reglamento de protección de datos, el usuario, el afectado, somos nosotros porque son nuestros datos. Sin embargo, en el lenguaje, en el argot del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, se identifica al ciudadano, a la persona afectada, a sí mismo, persona afectada de la Unión o responsable del despliegue que desarrolla una actividad de carácter personal, no profesional. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estamos hablando de que en un contexto tecnológico como es el de la IA generativa, en la que cada cual de nosotros en un teléfono tiene acceso a una herramienta que tiene una capacidad cognitiva, no en el sentido de pensamiento estricto sensu, sino de información bruta tan extraordinariamente amplia, de una manera tan relativamente económica, ¿no? Porque el plus es irrisorio lo que vale el plus de ChatGPT, por ejemplo, que son 22 euros en Europa con impuestos. No sé cuánto valdrá en sus respectivos países, pero me consta que son como $20 en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que cada vez el ciudadano tiene más poder con una aplicación, vamos, con una aplicación, una aplicación de uno de estos LLMs. En el caso de DeepSeek ni siquiera hay que pagar, y muchos más. Grok 3, por ejemplo, lo pueden ustedes probar gratis, y Grok 3 además tiene el problema de que no tiene ninguna censura porque así lo ha querido más.
Y hay muchos países de Latinoamérica que ustedes tienen en el WhatsApp de beta, tienen también una especie como de LLM incardinado. En la Unión Europea es inadmisible porque dense cuenta los problemas de fisuras de ciberseguridad, de datos personales, de datos de cualquier no personales que existen en la posibilidad de que exista esa ejecutable en WhatsApp. En Europa no existe. Pero me consta que en Chile sí existe y en otras regiones de Latinoamérica que tienen ustedes esa posibilidad dentro de WhatsApp, ¿no? Bueno, pues resulta que en este contexto los ciudadanos en la Unión Europea y por lo tanto, porque es el gran reglamento mundial, en el conjunto global no tienen ningún tipo de límite de responsabilidad de lo que hagan con estas herramientas. Es decir, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que se le ha revestido como la gran norma universalizable, por eso dicen lo del famoso efecto Bruselas, que Andrew Barford ya escribió con la protección de datos, porque efectivamente se vio que impactó el reglamento de protección de datos como el gran estándar, el gold estándar internacional de la privacidad, ¿no? Bueno, están exentos de toda responsabilidad las personas afectadas de la Unión cuando desarrollen actividades de carácter no profesional y de índole personal. Y claro, ¿dónde está ahí la seguridad jurídica? Es decir, puede llegar un usuario a utilizarla en su trabajo y alegar que no, que en ese contexto de 3 a 6 de la tarde estaba desarrollando e interactuando con este LLM con una actividad no profesional de carácter personal. Y entonces, ¿cómo eso se va a poder demostrar? Es decir, mucho ojo, porque yo puedo haber hecho un output de cualquier naturaleza en ese contexto. Entonces, eso también hace bastante cuestionar que sea un reglamento del humanismo tecnológico. Y en última instancia, el otro gran identificador por el cual yo cuestiono bastante que este sea un reglamento del humanismo tecnológico o que no tenga con la ampulosidad que se está publicitando, ¿no?, a nivel internacional, es básicamente que, y aquí está el problema, la gran problemática de las personas que abordan este debate desde su súbita ignorancia y su osadía, que cuando hablan del tema de que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial impacta la innovación, se equivocan profundamente porque dentro del ecosistema riesgo-control y el objeto material regulado del reglamento, las herramientas de inteligencia artificial generativa son las menos reguladas de todas. Entonces, cuando existe este debate tan público de que resulta que Meta ahora dice que no saca Llama 3 en Europa o que tarda un mes en llegar el modo voz avanzada de ChatGPT 4 omnimodal a Europa, ya es eso. Pues no, señores, porque resulta que los grandes LLMs de IA generativa, como han visto ustedes, open source incluso excluidos en muy buena medida, no están regulados severamente en el reglamento. No están regulados severamente en el reglamento, están excluidos del alto riesgo, riesgo prohibido o riesgo inadmisible o prácticas prohibidas, ¿no? Del riesgo moderado y también del riesgo inexistente o inane, ¿no? Como a mí me gusta decirlo. Bueno, entonces, ¿dónde está ahí el impacto en la innovación? Si estamos hablando de que previamente esto es un problema de humanismo tecnológico, la primera tecnología que tendría que estar regulada es la más efervescente, poderosa, escalable, generalizable, accesible, que es la IA generativa. Pues no está regulada. La comisión decidió, a través de un código de buenas prácticas que encargó a la Oficina de Inteligencia Artificial de la Comisión, que se regulase a través de ese sistema, que es más flexible, que es más, bueno, en fin. Entonces, no está regulado estricto sensu los LLMs de IA generativa en el reglamento. Por lo tanto, otra razón por la cual sostener que es una herramienta, que es un reglamento, una norma jurídica de humanismo tecnológico o ética de la inteligencia artificial sólida, robusta, fuerte, como lo quieran ustedes llamar, bueno, carece bastante de su sentido y parece que lo que es efectivamente es ese proselitismo, de propagandístico, de que efectivamente hemos hecho un reglamento de esta naturaleza. Y en último lugar, que es muy interesante, aparte de lo que ya les he dicho, que es de un calado infinito, ¿no? Revisamos, se excluye la regulación de la utilización de herramientas de IA en el contexto bélico. Se excluye la regulación de las responsabilidades de los usuarios de particulares cuando aleguen que es tal. Se excluye la regulación de las herramientas de IA generativa open source. Se excluye también la IA generativa en muy buena medida. Pero también la última cosa en la cual
uno podría llegar a justificar que el estándar internacional regulatorio de la ética de la inteligencia artificial y del derecho a la inteligencia artificial padece de falta de firmeza, de robustez, es básicamente que tampoco tiene un modelo sancionatorio congruente en el tiempo de la exigibilidad de las distintas, si quieren ustedes, permítanmelo así, entradas en vigor que se establecen en la norma, ¿no? Porque resulta que el 2 de febrero ha entrado un bloque de obligaciones muy importante, la más importante, las prácticas prohibidas, artículo 5, el principio de alfabetización, artículo 4, es decir, una serie de artículos fundamentales, pero resulta que la habilitación de las entidades fiscalizadoras de estas herramientas no va a entrar en vigor su régimen sancionador hasta el 2 de agosto de este año. Por lo tanto, una incongruencia que vuelve a demostrar que esto es un reglamento que sí tiene visos de humanismo tecnológico, pero que desde luego podría ser mucho más robusto y sólido a este. Y entonces ahí está el problema, ahora me lo han entendido ustedes, ahí está el problema de que tengamos una ética de inteligencia artificial exclusivamente bajo el parámetro jurídico, porque no tenemos un parámetro, salvo que alguien profundice mucho, no tenemos un conjunto de referencias, de peso, que nos permita decir, oiga, esto es insuficiente. Las problemáticas éticas, jurídicas, sociológicas, civilizatorias, educativas que plantean las herramientas de inteligencia artificial generativa requieren de un marco mucho más sólido, más robusto, más exigible. Partiendo de la premisa de que además tiene visos de incontrolable. Ya no solamente por la cuestión de la singularidad tecnológica que dicen que es factible de que se produzca de aquí, insisto, a 3 años, otros dicen 5 años, pero nadie lo establece más allá de la década. O sea, ojo con la problemática que tenemos. Sino que a mayores, aparte de esa cuestión, son herramientas que van modificándose, ya lo he dicho ustedes, van mejorándose de manera casi semanal. O sea, los updates de los distintos LLMs de las competencias, y aparece también los modelos open source, recuerden la problemática DeepSeek, van mejorando semana a semana. O sea, estamos hablando de una tecnología que cuando la competencia saca el lunes un titular o un rótulo, tenemos el modelo más avanzado hasta ahora, Grok 3 padeció eso, a finales de esa semana resulta que ha quedado totalmente superado por su competencia. Entonces, es una tecnología de un carácter exponencial, de una celeridad que realmente el derecho, en ese famoso cliché que se suele decir, pero que realmente tiene visos de realidad, de que el derecho siempre llega tarde a la regulación, siempre llega tarde, especialmente en lo que es más una innovación de este calibre, pues ha alcanzado en la era de la inteligencia generativa su apogeo conceptual, su lógica. Porque efectivamente es que no solamente es que llega tarde, es que depende de lo no flexible o estático que sea el ecosistema normativo y ético en el que se establezcan los mínimos reguladores de esa tecnología, va a ser más eficaz o no, porque realmente puede en cualquier momento, si me lo permite así ustedes decirlo, erosionar la base normativa. Es decir, ¿por qué? Porque no puede el derecho llegar a este desafío. De ahí, por eso tenía que estar complementado con una ética de la inteligencia artificial. Bueno, ¿a dónde nos conduce todo esto? Nos conduce bajo mi criterio, a una insuficiencia. Nos conduce a que este reglamento es un reglamento del mercado, útil para el mercado, porque lo que busca hacer, y de ahí también la confusión que existe en torno a esta norma, porque no se ha leído, ni se ha comprendido, ni se ha hecho ningún esfuerzo, y entonces, porque triunfa el cliché y el lugar común, y en fin, los reduccionismos, encima por personas que son legas en derecho, que ya se la repanocha, ¿no? Bueno, pues el problema que ocurre es que esto es un reglamento muy vinculado a la lógica de la seguridad de los productos. Es decir, ustedes saben que para operar en la Unión Europea, porque exigimos un mínimo de garantías de seguridad a los proveedores, en fin, los sujetos obligados del artículo, de los principales artículos de disposiciones generales del reglamento, bueno, pues exigen un mínimo de garantía de seguridad. Entonces, ustedes, si quieren operar en la Unión Europea con sus soluciones de IA generativa o no, porque también puede ser en el contexto del hardware, ustedes tendrán que pasar una serie de cumplimientos, de certificaciones, ¿no? Elaboración de la conformidad. Y entonces, claro, la lógica que tiene este reglamento no es estrictamente la lógica de protección de datos, que sí podría decirse que era un reglamento claramente de humanismo tecnológico, el de protección de datos. ¿Por qué? Porque lo que intentaba proteger en última instancia eran los datos de los usuarios y que los datos de los usuarios tuvieran un régimen de mínimo, de diligencia mínima, es decir,
que ustedes cuando den el consentimiento a que se trate un dato tenga una finalidad, tenga una temporalidad en la cual ese dato es tratado, pueden ustedes cancelar su almacenamiento, etc., etc., ¿no? Bueno, sin embargo, esto básicamente es un reglamento que lo que intenta es consentir que una herramienta o solución o hardware se pueda comercializar en la Unión Europea ex ante a que se ponga en el mercado. Y para poderlo lograr tiene usted que pasar un certificado. Tiene usted que pasar un proceso de certificación que si lo logra pasar podrá comercializarlo y si no lo logra pasar usted no lo puede comercializar y si usted lo comercializa sin haberlo pasado se le pondrá una serie de multas catastróficas a nivel económico porque va a provocar la destrucción del tejido societario inmediatamente, ¿no? Entonces ahí está el elemento precautorio. Bueno, para concluir, lo que yo quería resaltar, y ahora les dejo a ustedes el turno de palabras, es que es muy importante que tengamos una ética de inteligencia artificial y es muy importante que sus países respectivos regulen esta tecnología. Pero, independientemente de la cuestión normativa, nosotros tenemos que dotarnos de una ética. Y ahí está la gran pregunta de qué ética podemos construir, qué ética podría ser el parámetro de referencia para poder extenderlo más allá del territorio de cada país. Porque es que además necesitamos una postura común de gobernanza de la IA, ¿no? Han visto ustedes que ha habido una cumbre en París a mediados, antes de la primera quincena, de la conclusión de la primera quincena de febrero, que realmente, en fin, las posturas han quedado muy claras. Es decir, Europa parece ser que ha dado un giro de 180 grados en materia de regulación, rechazando una de las grandes tres tres grandes normas que tenía el ecosistema regulatorio europeo, que era la famosa directiva de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial, la rechazaron la Comisión. Von der Leyen anunció que iba a haber una iniciativa de 200.000 millones de euros, que por supuesto no llegan ni mucho menos por 300 millones de euros a la inversión del proyecto Stargate, que se anunció en enero por parte de Estados Unidos y que también, por supuesto, como no lo sabemos porque no lo ha anunciado la República Popular China y siempre ellos actúan de manera clandestina, porque esa es su ventaja competitiva frente a sus enemigos, que es en este caso Europa, Estados Unidos, Occidente en sí mismo. Bueno, pues ellos no sabemos cuánto invierten en inteligencia artificial generativa, pero ya les digo que mucho y que además ellos no necesitan, como los estadounidenses o los europeos, evidenciar con suma ornamentación y festividad qué inversión van a hacer. Ellos lo invierten y ahí está su ventaja, que nosotros no disponemos de una información que ellos sí disponen, ¿no? Bueno, entonces, aquí la cuestión es que en esta cumbre de París no se ha llegado a un acuerdo internacional y nosotros necesitaríamos un acuerdo internacional que estableciese un marco mínimo ético. Y claro, yo pensando en la conferencia y en estas reflexiones que vengo efectuando desde que empecé la tesis doctoral en la primavera de 2024, siempre me he preguntado cuál podría ser ese estándar internacional a cuestiones ético de la inteligencia artificial. A construir, porque no existe. Porque no existe, porque la ética de inteligencia artificial ha quedado siempre bajo el paraguas normativo y ha quedado totalmente solapado y monopolizado por el derecho. Y por lo tanto, eso ha generado una intromisión a la posibilidad y una anulación de la posibilidad de que otros colectivos profesionales, como los científicos, ya se lo he dicho, antropólogos, sociólogos, filósofos, pudieran ellos delimitar cómo poder regular o establecer un marco de mínimo ético internacional, ¿no? Y evidentemente pensé en muchos filósofos, pensé en alguna postura de San Agustín, a efectos de sostenerlos a ustedes que la regulación de la inteligencia artificial viene a ser un mal menor, como podría ser en la ciudad de Dios para San Agustín el Estado. También pensé, por supuesto, en ese principio de universalidad de Sócrates. Ya saben ustedes que Sócrates se inmola bebiendo cicuta porque los sofistas y, por supuesto, toda la polis griega donde él vivía, sí, bueno, y es que me ha salido un mensaje emergente, perdónenme. Bueno, y entonces también quería traerles a colación a Sócrates con esta naturaleza de hacer universal, de esta importancia de hacer universal la ética de inteligencia artificial. Y también pensé en otra serie de filósofos más desconocidos, bueno, por supuesto Kant no, pero otros filósofos más, digamos, contemporáneos a nuestra era, y pensé especialmente en Hans Jonas. Hans Jonas es un filósofo que crea un principio, que es el principio de responsabilidad universal, que luego el mundo del cine, si me permiten un comentario pueril,
en el contexto de Spider-Man siempre decía lo de a un gran poder requiere una gran responsabilidad. Pues eso realmente es llevar de manera burda y totalmente prostituida el principio de responsabilidad universal de Hans Jonas. Hans Jonas dice en este principio de responsabilidad universal que cuanto sea mayor mi capacidad técnica de hacer algo, mayor ha de ser mi responsabilidad de autoponerme límites. Y básicamente eso es justo lo que luego se trasladó en estas películas de Spider-Man, ¿no? Justamente esa frase, pero esa frase le pertenece a Hans Jonas. Bueno, el otro gran principio que yo creo que podría establecerse es el principio de Hannah Arendt del Stop and Think. Hannah Arendt, ya saben ustedes, tiene una tesis trascendental, crucial, que además tiene plena utilidad en nuestra era, que es la tesis de la banalidad del mal, ¿no? Entonces ella sostiene básicamente, como bien decía Sócrates en su famoso, en la epistemología socrática, ya saben ustedes que para Sócrates el mal no es fruto de un deseo deliberado de producirlo, sino producto de la ignorancia, ¿no? Él tiene esa ingenua percepción de que los malos no lo hacen de manera deliberada, lo hacen porque son ignorantes, porque son estúpidos, porque nadie que sea listo quisiera ser malo, ¿no? Porque es peor sufrir una injusticia que cometerla. Es lo más vergonzoso que existe. Y entonces dentro de esa visión de la ética socrática, bueno, pues lo que hace Hannah Arendt es recuperar esta postura y sostener básicamente que la única manera, o sea, que el mal no es fruto de un deseo deliberado de producirlo, al menos el banal, el radical sí, ¿no? En el contexto fenomenológico de Hannah Arendt, sino que es fruto realmente de una irreflexión, de una incapacidad de dialogar con uno mismo antes de actuar en comunidad con los otros respecto a una acción que voy a hacer y que va a reverberar negativamente en un otro, ¿no? Entonces, ella apela a ese stop and think, es decir, antes de que yo opere en un ecosistema donde las personas se vean afectadas por mi conducta, voy a pararme momentáneamente frente al frenesí del mundo y voy a decir, oiga, ¿esto es legítimo? O sea, porque claro, si nosotros no tenemos ética de inteligencia artificial y nosotros no tenemos un reglamento sólido, porque el reglamento europeo de inteligencia artificial, que es el más estandarizable y más universalizable y más robusto y sólido del mundo, ha eximido de cualquier responsabilidad a las personas afectadas de la Unión cuando ellos aleguen sin ningún tipo de seguridad jurídica que están haciendo una actividad con un LLMS que encima tampoco está robustamente regulado en el reglamento porque es de carácter personal no profesional, pues hay que apelar a la responsabilidad individual del sujeto. Oiga, mire, usted ya sé que puede fabricar perfectamente un opus sintético pornográfico que puede desnudar a Taylor Swift y subirlo a la red y producirle, y como digo Taylor Swift, digo a Menganita, la de la esquina, ¿no? Porque es el caso de las niñas de Almendralejo, un caso que ocurrió en el verano de 2023 en España, que fue precisamente hacer efectivamente eso, es decir, opus sintéticos con desnudos de personas que afectaron completamente a la comunidad donde vivían estas personas, ¿no? Porque de repente aparecieron fotografías sintéticas de desnudos de estas personas de carácter liminoso. Pues si el sujeto individualmente no tiene ningún marco jurídico exigible que le pueda coercitivamente exigir un mínimo de comportamiento, tendrá que apelar él mismo a esa responsabilidad. Entonces yo creo que el stop and think, es decir, voy a pararme a pensar si es legítimo y admisible que yo escriba este prompt para que a mí me produzca este output que causalmente sé que va a hacer daño a alguien, es un buen parámetro. El problema es que, claro, como ustedes se imaginarán, la ética de la inteligencia artificial reducido a la buena voluntad de una persona particular puede ser absolutamente infructuosa. Es decir, ¿por qué? Pues porque, de igual modo que nosotros aquí estamos hablando de ética, en China lo que les importa es el control total de la hegemonía internacional. Y quieren ganar la carrera de la singularidad tecnológica para que no lo tenga Estados Unidos y nos pueda imponer, no negociar, imponer la cosmovisión y el modus vivendi propio de un régimen totalitario extremo tecnológico como es China. Entonces, que nosotros aquí estemos apelando a la responsabilidad individual, la conciencia moral del sujeto, apelando a Hannah Arendt, a Hans Jonas y al gran filósofo que yo creo que sería la referencia, es cuanto menos irrisorio. Es decir, el derecho es lo eficaz a efectos de contención de la conducta, ¿no? Ya saben ustedes que Freud escribe el famoso ensayo El malestar de la cultura justo antes de que los nazis arrasen en las elecciones del 33 y tomen el poder de Alemania, y justamente habla de eso, ¿no? Las personas se contienen sus instintos, el tánatos freudiano, para que pueda existir comunidad, para que pueda existir la cultura, el bienestar de la cultura. Es decir, la vida en comunidad, porque si no nos contenemos,
pues estaríamos aquí saqueándonos, asesinándonos, violándonos los unos a los otros. Pero se equivoca Freud. Freud es un psiquiatra y por lo tanto se equivoca. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de que es el derecho penal el que verdaderamente contiene a las personas. Porque si las personas tenemos que apelar a la autoconciencia, nosotros los miembros de esta sala podríamos decirlo, oiga, mire, yo no voy a violar, asesinar a nadie ni le voy a saquear. ¿Me explicó? Pero si no existe una consecuencia jurídica severa que a mí me imponga una sanción porque violo, saqueo y asesino a X personas por la calle, ya les puedo asegurar que esto sería Sodoma y Gomorra o efectivamente el estado de naturaleza pre-sociedad civil de Hobbes. Es decir, un absoluto delirio. De ahí que todas estas tesis que enfatizan la desregulación y la autorregulación de las personas son absolutamente quimeras y absolutamente ingenuos, ¿no? Bueno, y entonces, finalmente, el filósofo que yo creo que podría ser universalizable para la construcción de esta ética autónoma de inteligencia artificial es Kant. Kant, como ustedes ya saben, tiene el imperativo categórico, que es la mayor construcción ética de la historia de la humanidad, que básicamente el último de los axiomas, el más universalizable, viene a ser algo, si me permiten también ustedes, una simplificación burda, de no hagas a los demás lo que ellos no te gustaría que te hicieran a ti. Es decir, haz que tu conducta sea universal. Es decir, actúa con los demás como si fueran fines en sí mismos y no medios para, ¿no? Punto primero. Segundo punto, actúa de tal manera que quisieras que los demás utilizasen tu conducta como regla universal. Es decir, si yo me comporto robando, saqueando y violando, yo estoy actuando bajo la regla kantiana de que los demás me van a poder a mí violar, asesinar o saquear. ¿Por qué? Porque lo que nos pide Kant es que digamos, oiga, antes de actuar, yo tengo que comportarme de una manera tan irreprochable que lo único que está pidiendo Kant al sujeto individualmente antes de actuar es que se dé cuenta de que su conducta sea universalizable y que por lo tanto yo me tengo que comportar según como yo quisiera que el mundo se comportase. Y por supuesto conmigo incluido, en ese espacio compartido de convivencia. Entonces, si yo saqueo, asesino y robo y violo, las personas, estoy haciendo una conducta universalizable que sería un mundo horroroso, porque todos estaríamos, insisto, pues sufriendo la contrapartida de mi conducta. Entonces, ahí está la cuestión, es decir, tanto es pedirle a las personas que interactúan con estas herramientas ya generativas absolutamente descontrolables a nivel técnico, porque cada día aumentan más su capacidad exponencial y la capacidad fidedigna del output, es decir, absolutamente, porque cada vez son más hiperrealistas. Estoy pensando en los deepfakes, por ejemplo, que se le pueda pedir a uno que no haga un prompt a sabiendas deliberadamente cuyo output va a generar un daño a un tercero. Y si usted lo está haciendo, imperativo categórico, usted está deseando que todos hagan el mismo prompt. Es decir, que ese output que usted está haciendo para hacer un daño a X persona, también esa persona lo haga contra usted, y contra su familia, y contra su hijo, y contra su padre. Ahí está la universalización del principio del imperativo categórico. Rescatar el imperativo categórico. Enfatizar en el principio de responsabilidad universal de Hans Jonas. En el Stop and Think de Hannah Arendt. ¿Por qué? Porque no tenemos un marco jurídico sólido que ponga una sanción al sujeto que no respete esas reglas de comunidad mínimas. Y encima estamos en un contexto absolutamente intrazable, porque tenemos VPNs, porque tenemos una imposibilidad casi total de rastrear de dónde proviene el output originario de esa cadena de prompts, es decir, tenemos también los modelos open source, es decir, es realmente muy difícil de trazar esto y lo único que nos queda es apelar a la responsabilidad individual de cada persona, es decir, decirle, oiga, por favor, no haga usted un daño a un tercero, pero es que nosotros sabemos y tenemos que reconocer con honestidad que esto podemos establecerlo entre nosotros, entre Luis, Marco, Jacqueline, Lixi, Milagros y Wendy. Pero no podemos dar fe de lo que hagan los demás que estamos en esta sala y ni podemos dar fe que las personas no actúen sin malicia porque somos plenamente conscientes de que el mundo está lleno de psicópatas por todos los lados y sociópatas. Y desde luego que no van a estar con miramientos éticos y éticos de cómo o no contenerse a efectos de hacerlo cuanto quieran con una tecnología de este calibre, ¿no? Y ahí está la cuestión del problema, de que no tengamos una ética propiamente dicha de inteligencia artificial, de que todo quede bajo el revestimiento jurídico, de que el revestimiento jurídico sea insuficiente y de que los países no estén regulando y encima se hayan entregado a una carrera contra el reloj totalmente delirante y irresponsable a ver quién llega antes a la singularidad tecnológica. Con esto concluyo. Geoffrey Hinton es el padre, permítame por favor beber un poco de agua. Geoffrey Hinton
junto a James LeCun y Demis Hassabis, son los padres de los Transformer o Large Language Model. Ellos construyeron la infraestructura donde es posible toda esta delirio efervescente de la inteligencia artificial generativa, ¿no? El único de los tres, Hinton, que está adoptando el mismo rol que Oppenheimer adoptó cuando él se percató de la barbarie que fue Hiroshima y Nagasaki, es Hinton. Lo que pasa es que Hinton lo que está intentando es hacer el efecto Oppenheimer sin que ocurra Hiroshima y Nagasaki. Si Hinton crea la tecnología junto a los dos que he citado, Hassabis y, por cierto, Hinton, ya saben ustedes, premio Nobel de Física de 2024, pese a que es un ingeniero informático. Posiblemente veamos que en 2025 el premio Nobel de Medicina no es de un médico o el de Economía, sino que es de informáticos. Mucho ojo porque es muy posible que tenga una omnipresencia, como ha tenido ya 3 Nobeles el año pasado, en la inteligencia artificial. Bueno, entonces Hinton va por el mundo ahora dando conferencias avisando de que no podemos consentir la creación de la singularidad sin un marco ético, que haga de cortapisa, de freno, de barrera de contención de las barbaridades que puedan llegarse a efectuar a través de la tecnología. Sin embargo, en la cumbre de París ha quedado evidenciado que hay dos posturas muy claras. Es decir, por un lado, Europa tiene que convivir con una situación de delirio, porque por un lado tenemos unos Estados Unidos que están viviendo una época de total naturaleza inédita y que si Benjamin Franklin y Thomas Jefferson viesen lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, quemarían la Casa Blanca, hasta el propio George Washington, ¿no? Por unas situaciones totalmente inéditas, en las cuales aparece un niño sacándose literalmente un moco y mandando callar al presidente de la Casa Blanca en el despacho Oval, y un señor que aparece de repente en un consejo de ministros atemorizando porque despide a todo el mundo, en fin, una situación, una bronca monumental entre un país históricamente aliado dentro de las cámaras, es decir, una situación totalmente inédita y muy peligrosa. Y por otro lado tenemos un país entregado a la libertad total, es decir, al liberalismo laissez-faire total de un capitalismo extremo, donde Silicon Valley dirige totalmente esta iniciativa de la inteligencia artificial generativa sin ningún tipo de cortapisa ni limitación de cualquier naturaleza, ni censura, ¿no? Y ahí tenemos esa postura del nihilismo de Silicon Valley, que lo único que quiere es convertir a toda la humanidad en suscriptores de sus servicios y, por supuesto, extraer el afán de lucro a niveles extremos y aumentar aún más su poder, porque el poder que tienen con los algoritmos y ahora mismamente se manifiesta en la alianza Trump más es total y extrema. Pero por otro lado tenemos China, y China es un país totalitario, aunque tenga una economía de mercado, que desea un control total de la población y que no tengan ustedes ninguna duda de que se alcanza la singularidad tecnológica, de igual manera que se vio lo mismo cuando ocurrió el proyecto Manhattan, en la cual Oppenheimer dijo, tenemos que construir esta tecnología antes de que los nazis la alcancen, porque vaya usted a saber qué ocurre si los nazis tienen la bomba nuclear o la bomba de hidrógeno. Es decir, son capaces de lanzarla a París, a Londres, a Washington, a San Francisco y dejar el mundo medio arrasado. ¿No? Entonces, como Estados Unidos y Occidente y Europa y ustedes también, que son Occidente, no podemos consentir que China alcance esa tecnología, pues estamos en una contrarreloj muy peligrosa, en la cual encima no existe un marco jurídico sólido, no existe un marco ético, la irresponsabilidad es total, es totalmente intrazable, es una evolución, una raudad, una capacidad tecnológica totalmente incontrolable y que, insisto, lo que empieza un lunes acaba un viernes digamos, ventaja competitiva frente a la competencia. Y entonces Hinton va avisando de que aquí estamos jugando en un terreno muy peligroso, la gente sigue a sus cuestiones, a sus frivolidades, no son conscientes del desafío inédito que vive actualmente la condición humana. Y entonces por eso, precisamente, yo apelo a que todos ustedes reflexionen sobre esta cuestión y que actúen, porque realmente reflexionar sin actuar no tiene ningún tipo de posibilidad material de influenciar en la situación, ¿no? Entonces estamos viviendo una situación de verdadero peligro y yo creo que precisamente establecer una ética de la inteligencia artificial autónoma que pudiera establecerse en los principios Kant, Hannah Arendt, San Agustín, Sócrates, es decir, y si no quieren ustedes citar a un filósofo eminente, al sentido común, por el amor de Dios, que decía Einstein que era el menos común de los sentidos, ¿no? De el mínimo de pedirle, oiga, usted no haga un prompt que sabe que su output causalmente va a hacer daño a otra persona, ¿no?
más luego los otros temas, y ya con esto concluyo, que estamos omitiendo. O sea, esta tecnología, insisto, necesita una energía descomunal. Vamos a tener ciudades enteras de data centers, de clústeres de tarjetas gráficas trabajando para que nosotros podamos tener una gráfica o un dibujo de una jirafa de un LLM. Es decir, mucho cuidado, porque esto es un nuevo episodio en el cual ya la irresponsabilidad humana con el planeta es extrema. Y entonces vamos a conducir ya a los animales, a las plantas, a la fauna y flora del mundo, ya a la extenuación y al paroxismo total de su destrucción. Y eso es algo que nadie está resaltando, ¿no? El problema de la sostenibilidad tan extrema a nivel energético y en el tema de recursos hidrográficos que tiene esta tecnología. Y aquí voy a concluir citando un ensayo fundamental del filósofo Karl Jaspers. Karl Jaspers, en el año 45, tras las barbaries de la Segunda Guerra Mundial que han quedado evidenciadas con los juicios de Nuremberg, ¿no? Cuando el pueblo alemán se da cuenta de lo que habían estado haciendo sus queridos camaradas de las altas alcurnias nazis en los campos de exterminio, bueno, pues no pueden dar crédito al pueblo alemán, ellos alegan que era falso, en fin, él escribe un ensayo maravilloso que se llama La responsabilidad de Alemania, la responsabilidad del pueblo alemán, ¿no? Y básicamente en este ensayo sobre la culpa del pueblo alemán en el Tercer Reich, sostiene que existen una serie de culpas, ¿no? Está la culpa penal, que es la culpa que se dirime de la comisión de un delito, está la culpa personal, que es la culpa que corresponde a una persona que no ha cometido un delito, pero sí una problemática de carácter ético, ¿no? Está la culpa de carácter, digamos, como social, que es el de que una sociedad consienta este tipo de barbaridades, ¿no? Y está la culpa, digámoslo así, ese sentimiento de culpa de carácter metafísico, ¿no? La culpa metafísica es la que se debe vivir una sociedad. Cuando se da cuenta de que está ocurriendo algo, ¿no? Como decía Walter Benjamin cuando decía el aviso del incendio, es decir, aquí está ocurriendo algo que está reverberándonos a un relampagueo de un episodio anterior en la historia, la bomba atómica, el holocausto, es decir, nazi, es decir, una serie de situaciones que podrían reverberar si se descontrola esta tecnología perfectamente, porque ¿por qué? No estoy exagerando. El holocausto, si tenemos un algoritmo que bajo los criterios de eficiencia y no de humanidad rige el mundo, pues ¿a dónde creen ustedes que van a ir las personas mayores? O las personas discapacitadas, o los desempleados, o los analfabetos. ¿A dónde creen ustedes que van a ir si el mundo se rige por los principios más gélidos y objetivos posibles como es la eficiencia, la productividad o los animales? ¿A dónde creen ustedes que van a ir esos colectivos? Es decir, si se rige por esos parámetros el mundo y no por el respeto universal y por este tipo de cuestiones, ¿no? Y la cuestión nuclear es un paradigma totalmente equivalente análogamente, porque insisto que es que si llegamos, estamos en una contrarreloj de a ver quién llega antes a la singularidad, pero claro, es que el poder que tiene un software descontrolado que encima se pueda autoborrar el código y autogestionarlo es total. O sea, ya vimos el problema que tuvo el mundo en agosto del 2000 o en julio de 2024, cuando tuvimos un problema de una fisura de ciberseguridad extrema, el caos que fue. Es decir, pues imagínense ustedes un algoritmo de software totalmente capacitado a nivel tecnológico con unas habilidades técnicas extremas, que encima tenga la capacidad de redescribir su código. O sea, es absolutamente descontrolable a nivel de cualquier parámetro que ustedes utilicen de referencia aproximativa. Y en última instancia, vuelvo a insistir en que yo creo que estamos viviendo eso mismo que sostenía Karl Jaspers en ese ensayo maravilloso, de la culpa de la sociedad alemana en el nazismo. Es decir, estamos viendo cómo en el mundo ocurre una serie de cosas y todos somos culpables indirectamente de lo que está ocurriendo, porque no actuemos. Entonces, ahí está nuestra culpa metafísica. Nosotros vemos cómo todo esto está ocurriendo y claro, decimos, pero ¿yo qué voy a poder hacer a título individual ante esta situación? Bueno, pues esa negativa de actuar es la misma que tuvo el pueblo alemán respecto a la cuestión que ocurrió en el Tercer Reich. Esa misma pasividad, esa misma bulia es la que llevó al hombre a su sumum de degradación en el Tercer Reich alemán. Y esa es la misma degradación que nos puede conducir, una pasividad, una absoluta ausencia de pensamiento crítico, de postura de resistencia, de pensamiento vigilante respecto a esta evolución de la inteligencia artificial sin ningún tipo de cortapisa ética y con un derecho que ha monopolizado la ética de la inteligencia artificial y además
cuyos marcos jurídicos no son extraordinariamente sólidos para los desafíos que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, yo les invito, por favor, a que reflexionen sobre cuál podría ser esta inteligencia artificial y actúen de manera individual respecto a estas contenciones, aunque vuelvo a insistir en que nosotros operamos en un contexto en el que, por desgracia, nosotros no podemos dar fe de lo que vayan a hacer los demás, pero sí podemos actuar sobre nuestra acción en el mundo. Entonces, ya con esto concluyo, doy turno les doy las gracias por escucharme, espero que les haya sido de utilidad y les haya gustado mi ponencia, y les invito a que ustedes hagan todas las preguntas que estimen convenientes, que yo responderé con todo el grado de profundidad y en fin, intento de utilidad que me sean posibles. Gracias, Luis. Gracias, Pablo. Oye, te admiro, ¿eh? Qué facilidad de palabra que tienes, de veras. Pues bueno, quiero abrir el espacio para los presentes. Si tienen alguna consulta o algún comentario que quieran hacer a nuestro conferencista. Gracias, Milagro. Este es el momento. Si alguien quiere hacer alguna participación, por favor. ¿Alguien quiere participar? Mira, Wendy Molinares ha levantado la mano. Sí, Wendy, adelante. Hola, muy buen día. Muy buen Fíjate, día. yo estoy con la maestría justamente en ética e inteligencia artificial y yo me dedico a inteligencia artificial. Tengo una duda por lo que estaba escuchando de lo que comentas. Digo, para empezar, mi postura es un poquito distinta a la tuya, pero quisiera saber cuál es tu opinión respecto a la normatividad, pensando desde los delitos que se están cometiendo o que se pueden cometer a través de la inteligencia artificial, no son totalmente nuevos. A lo que voy, la suplantación de identidad ya existe con o sin IA. El robo de datos ya existe con o sin IA. ¿Cuál es tu opinión respecto a esa parte en la que probablemente muchos de los gobiernos están olvidando que simplemente se puede pues utilizar la misma ley y nada más agregarle el agravante o el dolo de que lo hicieron con inteligencia artificial? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Vale. Bueno, muchas gracias, Wendy, porque es una pregunta realmente fascinante y me permite abordar una cosa que no he podido abordar en el íter expositivo de la ponencia. A ver, punto de partida. Efectivamente, muy bien señalado. El gran olvidado de esta cuestión es la responsabilidad penal. Siempre se aborda la responsabilidad civil, no la penal. Y además, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que insisto que quieren hacer ese efecto Bruselas y convertirse en estándar global del mundo, el gold estándar, como fue el Reglamento General de Protección de Datos, es un reglamento absolutamente de derecho internacional privado. Es decir, no puede utilizarse como referencia, como estándar normativo en la regulación penal. Estamos hablando de un reglamento totalmente del mercado, que lo que intenta hacer es garantizar un mínimo de seguridad de productos para poder poner en servicio un hardware o solución de software en Europa. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues tenemos tres posibilidades. Primera posibilidad, que existiese un tratado internacional en materia de regulación penal de la responsabilidad que se pueda dimanar del software, si es que se puede imputar al software algún tipo de responsabilidad, y si no es, como bien has dicho tú, un nuevo instrumento, pero al fin y al cabo, que lo que hace es un catalizador, turboalimentador, hipervitaminador de los delitos clásicos que venían ocurriendo, aunque yo ahora comparto una postura diferenciadora de eso que has señalado, Wendy. Segundo, por supuesto, no va a haber ese tratado. Y si lo hubiese, pues el señor Trump o la República Popular de China o Rusia, en el Consejo de Seguridad pondrían un derecho a veto y fuera. Por lo tanto, tenga muy presente que no va a existir un marco. Posibilidad sería la extensión del famoso, muy publicitado y bajo un festejo que yo no comparto, el primer tratado internacional en materia de inteligencia artificial que se creó en Europa, el Consejo de Europa. Bueno, ¿qué pasa con este tratado? Este tratado, que además es un texto muy reducido, no sé de dónde proviene ese contexto de festejo, creo que son como 14 hojas, es un tratado que intenta hacer énfasis en la parte que queda totalmente omitida en el reglamento, porque insisto que es un reglamento de derecho privado. Es decir, ¿cuál es? Que
refuerza el Estado de Derecho o la utilización de herramientas de inteligencia artificial por el Estado. Porque igual modo que en protección de datos queda exento la administración pública, aquí en España y en Europa se está utilizando por parte de la administración pública un montón de algoritmos desde hace mucho tiempo y herramientas de inteligencia artificial, mismamente Hacienda, sin ningún tipo de fiscalización ni control. Y sin embargo está exigiendo a los operadores económicos totalmente control. Pero ¿qué pasa? Que este famoso primer tratado internacional en materia al día, como se publicita, no tiene ningún elemento de carácter penal. Por lo tanto, esa vía también queda totalmente anulada. Y entonces aquí hay que apelar a que los parlamentos nacionales de cada uno de los Estados miembros europeos y ustedes en México tengan que regular de manera concomitante al marco jurídico privado, jurídico mercantil, jurídico internacional de comercio, esta cuestión. Pero claro, vamos a ver, ¿esto responde a una serie de lógicas criminológicas de delitos que ya se venían cometiendo? Pues sí, es decir, la suplantación de identidad es absolutamente fehaciente que es así, pero, ojo, porque la desinformación efectivamente ya existía, las fake news existían, pero es que la capacidad que tienen las herramientas de inteligencia artificial generativa de hacer outputs sintéticos absolutamente hiperrealistas para poder ser utilizadas para, mismamente, problemas de desinformación en contextos como las elecciones, previas a las elecciones cuyo resultado ya conocemos, de Estados Unidos de noviembre, hubo un montón de deepfakes que salía el propio Biden, aunque ya sabían que desde julio había sido sustituido por Kamala Harris como el candidato demócrata, que salía que no fueron a votar a Kamala Harris. Entonces, claro, hay personas que no pueden dar fe, porque no tienen conocimientos tecnológicos, aunque son bastante intuitivos, pero en fin, de que no sea Biden quien lo esté diciendo. Entonces, ahí tenemos un problema de desinformación tan extenso que yo vuelvo a decir que para mí es la vuelta al sofismo, es decir, porque ahora lo vinculamos al metaverso, lo vinculamos a los generadores de vídeo como Sora y el otro que ha estado precisamente mi compañero citando antes, y es que cada vez sale más de generadores de vídeo. Lo unimos a que Grok 3, que tiene una ventana de contexto enorme porque también está embebido, aparte del web scraping, con todos los tweets de los usuarios, que no tiene ningún tipo de censura. Y así, y hacemos una suma de elementos tecnológicos que hipervitaminan este alcance, y entonces podríamos decir que efectivamente no tiene nada ex novo, pero que tiene una naturaleza de sobredimensión absolutamente inasumible y descomunable. Entonces, bueno, quizás sea lo mío es delitos 2.0, pero mucho ojo, ¿no? Y luego, sí pueden existir, a ver, hay una cosa que yo creo que sí puede, poder decir que tiene visos de novedad, ¿no? Y es básicamente que la intrazabilidad. Es decir, ya existe una intrazabilidad. Yo qué sé, por ejemplo, aquí en España tenemos una carta de datos digitales que hace mucho énfasis en la cuestión de la pseudonimización, es decir, garantiza la libertad de expresión, pero si usted comete un delito de odio, de desinformación y no sé qué, y lo hace desde un perfil que está que no es trazable porque no tiene su nombre y apellidos, pues se puede, a través de una autorización judicial o administrativa, más bien judicial, se puede desvirtuar ese revestimiento proteccionista de tutela de la libertad de expresión precisamente para evidenciar de dónde viene la IP. Pero es que el problema que tiene la IA generativa y especialmente el open source es que aumenta la intrazabilidad, es decir, ¿dónde está la IP? Es decir, aunque usted use un VPN, usted está operando desde tal, bueno, en fin, y eso está muy vinculado a la cuestión de los algoritmos de black box, es decir, la opacidad que tiene todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tiene visos de, efectivamente, de que sean delitos 2.0, una maximización de lo que conocíamos, una turboalimentación y una facilidad mayor, pero de una manera totalmente desaforada y hipervitaminada, ¿no? Y en otro contexto aparecen una mayor posibilidad de perseguirlos, de descubrir quién es el autor inmediato de este tipo de delitos. Y, por supuesto, el que falta, que es la cuestión de la singularidad. Es decir, vamos a ver, es decir, nosotros sabemos que durante la Alemania nazi, cuando llegaba un Eichmann o un funcionario de este calibre, o por ejemplo, en la dictadura de Videla de Argentina, cuando apelaban a esto de la obediencia debida, el sujeto que actuaba decía, no, es que yo estoy exento de responsabilidad penal porque a mí me lo han mandado. Y por lo tanto, como a mí me lo ha mandado mi superior jerárquico, yo no tengo nada que ver con esto. Yo no soy responsable, yo he obedecido una orden, ¿no? Y ellos, en su foro interno, así lo creían. Pero es que el problema de la singularidad es que nosotros no podemos dar fe de un control. Es que el human in the loop es una entelequia y una quimera respecto a la singularidad. La singularidad estamos hablando, por eso la irresponsabilidad a la que está llegando
esta contrarreloj entre China y Estados Unidos, a ver quién llega antes a la singularidad. La singularidad tiene visos de autonomía. Entonces, ahí Es que si me permites ahí interrumpirte tantitito, o sea, si tú me hablas de eso, incluso la milicia mexicana tiene ese problema, porque dice que tú como soldado tienes derecho a oponerte a una ley por cuestión de moral, pero luego en otro artículo te dice que tu moral depende de la moral de tu comandante. Entonces entra ese vicio de quién es responsable, si tengo que seguir órdenes o quién tiene que gobernar. Y digo, es un tema fascinante y a mí me encanta andar peleando con este tipo de cosas, porque obviamente por mi área de trabajo yo estoy más del lado de, ok, yo estoy del lado de la tecnología y el área de vamos a seguir empujando, y sí tiene que haber esa parte en la que pues, los delitos ya existían y la gente va a usar esta herramienta u otra para hacerlo. Para mí, cuando se ve desde el lado fatalista o desde el lado negativo de todo lo que se pudiera llegar a hacer, es como cuando pasamos de una arma manual a una arma semiautomática a una automática. Sí es cierto, ahora tienes una capacidad enorme de hacer más daño. Sin embargo, sigue siendo el mismo perfil y la misma personalidad la que debería ser castigada, simplemente aumentarle su rayita del dolo, ¿no? Sí. Bueno, desde luego, efectivamente, la objeción de conciencia, efectivamente, desde luego la singularidad no va a tener objeción de conciencia. Es decir, es fascinante, ¿no? Especular realmente cómo este software tomará decisiones, si es que se puede decir una decisión, ¿no? O sea, ¿qué le motivará, no? Porque, claro, si se reescribe el código, él tiene que establecer los parámetros de actuación y qué le va a motivar. Es decir, o se va a poder decir que tiene dolo porque tiene un móvil o no tiene un móvil, es decir, ¿no? O actúa por imprudencia. No, el dolo sería de quien lo crea. Ahí sí creo, si estás permitiendo que porque tú estás dándole el poder de hacer algo a un objeto. Si tú le estás dando ese poder, tú determinaste o tú con tus omisiones determinaste qué daño podía hacer. Sí. De hecho, es curioso porque tiene visos de ciencia ficción, pero no están, porque el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, una de las obligaciones que tiene es que exista un botón de off, es decir, que exista una manera de paralizar el riesgo sistémico de un modelo descontrolado que vaya por ahí haciendo cualquier tipo de desmanes y de coyunturas totalmente incontrolado. Entonces, existe un botón de apagado del sistema. O sea, hay una obligación del alto riesgo que previamente establece ese sistema de bloqueo de seguridad. Que básicamente es un cortafuegos. Oiga, mire, es que se nos ha descontrolado el modelo y está aquí preparando la de Dios es Cristo. Entonces, pero el problema es que, y vuelvo a insistir, todo eso depende de que no se reescriba el código. Si el código fuente es reescrito por un software, no hay manera de paralizarlo. Por eso yo digo que el tema de la singularidad es un delirio. Habría que preguntarse si el COVID no fue un arma química. Y aquí no estoy hablando a cuestiones de conspiranoica, estoy hablando, a lo mejor en Wuhan estaban haciendo una cuestión en un laboratorio deliberadamente y se les descontroló. Y se descontroló hasta el nivel de lo que provocó la pandemia universal del 2020. Pues esto es lo mismo, es decir, a ver si vamos a estar jugando con la singularidad y se nos va a descontrolar, a ver si vamos a estar jugando con la bomba atómica y de repente allí, bueno, en fin, donde ocurrió el proyecto de Manhattan hubiera explotado. Es decir, es lo mismo, es decir, entonces, a efectos de la cuestión penal, solo queda que los países a nivel de Estado nacional lo regulen. Y desde luego, aquí en España, por ejemplo, les puedo decir que hubo una vez un partido de ellos que se llama Sumar, que hizo una propuesta de ley al Parlamento para regular los deepfake pornográficos y se rechazó. Es decir, los legisladores en España, no sé en Europa, ni sé en sus respectivos países, están absolutamente ajenos a esta cuestión. O sea, se trata de un debate fascinante de la literatura científica, la doctrina, pero los políticos están absolutamente ajenos a esta cuestión. Entonces, bueno, ahora ha salido también una propuesta, precisamente vuelvo a reiterar que siempre es sobre esta cuestión, ¿no? Porque quizás es lo más intuitivo, sobre los deepfakes pornográficos, en contextos de violencia de género y especialmente en colectivos vulnerables, pues yo que sé, personas con discapacidad, personas ancianas, o en fin, o personas adolescentes o incluso niños, ¿no? Pero sigue siendo una propuesta que ahí está en tramitación parlamentaria si procede, etcétera. Entonces, solo no va a haber, internacionalmente no va a haber nada. Internacionalmente no tenemos ningún marco. Y vuelvo a enfatizar que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial... Probablemente extradiciones. Claro. Y vuelvo a recordar que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que tanto énfasis se pone que es del humanismo tecnológico, no tiene ningún tipo de cláusula limitativa de la utilización de IA en el mundo militar. Entonces, pues lo que ocurre en Gaza y lo que ocurre en Ucrania y lo que puede ocurrir, si es que ocurre, que yo creo que puede ser factible, de la cuestión de Taiwán, pues no hay ningún tipo de cortapisa. Además, los países no se van a disparar en el pie, porque sabemos todos que estamos yendo hacia una polarización total y extrema de dos bloques.
en los cuales está Irán, Rusia y China y Estados Unidos. Bueno, pues hasta ahora el aliado de la OTAN y Europa, veremos a ver cómo evoluciona, pero podemos decir Occidente, ¿no? Entonces, no va a nadie a ponerse cortapisas y solo queda pues que se regule internamente, pero sí que coincido en que no es que salgan nuevas categorías de tipos penales, sino que lo que ocurre es que hipervitaminan y potencian al grado sumo de descontrol total a las que ya existían. Así que gracias, Wendy, por la apreciación, porque ha sido fascinante y me ha permitido explorar cosas que no podía en el hilo expositivo principal. Gracias. Gracias, Pablo. Oye, pues ya por cuestiones ¿No hay de ninguna tiempo. pregunta más? ¿Mande? ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, a ver, yo tengo una consulta, a ver si me puedes Sí. preguntar, ya se me acabó el tiempo, pero ¿cómo vamos a hacer para que la inteligencia artificial no caiga en la discriminación? Mira, pues ahí ya ha concluido la pregunta. Sí. Vale, a ver, esa es la cuestión de los sesgos. Una de las cosas que en todas las conferencias de estas a las que yo voy y escucho es un tema cliché, son las cosas, ¿no? El tema del problema del output, es decir, la alucinación, y en el otro lado está la cuestión de los sesgos, ¿no? Bueno, pues francamente va a ser muy complejo, porque, a ver, nosotros estamos exigiéndole por nuestra ansiedad de control a un software algo que nosotros no podemos ni siquiera dar fe propiamente nuestro a los seres humanos, porque pedirle a un software que está embebido con toda la información y los corpus del principio de la historia como inputs, no es que tenga sesgos el propio algoritmo, no es que el machine learning se sesgue, es que ya los datos están sesgados y la sociedad está sesgado. Pero el problema es que como nosotros estamos ahora bajo el delirio de la eficiencia y la productividad y la maximización de ahorros de tiempo, etcétera, y bla, 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 pues estamos insertando automatizaciones y hay agents, inteligencia artificial generativa en todos los lados. Entonces, claro, eso unido a los sesgos de los datos de entrenamiento y los inputs, a que encima no podemos hacer una trazabilidad ni una auditabilidad, digamos, robusta, porque los algoritmos de los LLMs suelen ser de black box, es decir, totalmente opacos. Bueno, pues va a ser una complejidad. En el reglamento se estipula una obligación de que haya que haber un washing, una limpieza de los datos. Y se tiene que hacer con una monitorización persistente. Y yo he hablado con muchos técnicos porque yo, también me voy a dedicar al compliance y me han dicho que tiene que hacerse o sea, que generalmente se tendrá que hacer cada semana. Es decir, cada semana, cada 2 semanas habrá que revisar tras el fine tuning de los datos de entrenamiento, tras el reinicio y customización personalizada de esa API del modelo, pues yo tendré que cerciorarme a toda costa que no acabe cometiendo una discriminación, un sesgo, pero va a ser muy difícil. Es decir, nosotros cuando vamos a pedir un crédito a un banco, también sufrimos un sesgo. Nosotros cuando vamos vestidos de una manera, yo si fuera en un chándal a un congreso académico, ustedes sabrían por delante que estaría totalmente sesgado. Fíjate qué persona más poco profesional, etcétera, ¿no? O sea, estamos viviendo continuamente en una sociedad sesgada y discriminatoria. Entonces, estamos pidiéndole al software por una ansiedad de control y una falta de modestia humana, lo que para la condición humana estricto sensu no tiene. Entonces, ¿cómo vamos a evitarlo? Pues lo evitaremos si nosotros podemos lograr una cosa que es imposible, que es que los grandes modelos no se hubieran entrenado con toda la información en la red, con todos los libros, los manuales, las papers, las monografías que han existido en la historia de la humanidad desde los inicios de los tiempos, cosa que es imposible porque no podemos deshacer el camino. Entonces, la única manera que yo lo veo posible es que los juristas y los que se dedican a este tipo de cosas, porque las empresas se lo soliciten, estén codo con un técnico que se encargue de persistentemente evitar tras la fase de fine-tuning, si es que utilizamos una vía API, porque yo por lo menos ya les reconozco que yo no tengo la capacidad de cómputo ni de datos como para hacer un LLM propio mío, entonces tengo que tirar de una conexión vía API, evidentemente, ¿no? Entonces, yo tendría que tener ese técnico que se esté cerciorando, tras la fase de fine-tuning, vuelvo a insistir, que no se sesgue el modelo, pero realmente vuelvo a decir que es una obligación que existe en el reglamento, pero que es prácticamente imposible llevar a cabo. Sé que hay muchas empresas en España que se dedican exclusivamente, son científicos de datos, que se dedican a este tipo de limpieza de
sesgos y hay mecanismos técnicos para intentarlo evitar y mitigar, pero llega un momento en que se auto-sesgará el modelo. Es decir, que ya no solamente es una cuestión de que el modelo está sesgado por los datos de entrenamiento o sesgado por el programador stricto sensu, sino que también, el programador, o el entrenador del modelo, sino que también de motu propio acaba sesgándose. Entonces, vamos a necesitar una revisión, un washing de esos datos persistentemente. Entonces, ¿cómo se hace? Con una colaboración inédita, jurídico-técnica, entre científicos de datos y juristas que se dediquen a estos tipos de menesteres porque una empresa se le ha solicitado. Pero vamos, que exigimos al software lo que no tenemos ni para los seres humanos.